Salinas Pliego está en guerra contra López Obrador, el que fuera uno de los empresarios favoritos de AMLO desde el inicio de este sexenio, ha roto con la llamada 4T. La razón es que López Obrador insiste en cobrarle una suma multimillonaria en impuestos y Salinas Pliego se niega a pagarla. De eso hablamos en este video. Ricardo Salinas Pliego es un empresario que ha hecho su fortuna al amparo del poder político de México. Su golpe de suerte fue cuando el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari le otorgó la concesión de Televisión Azteca. Y la verdad es que Salinas Pliego no tenía ni idea de cómo funcionaba el negocio de la televisión y tampoco tenía el dinero para adquirir dicha concesión. De hecho, fue el propio hermano de Carlos Salinas de Gortari quien le prestó el dinero a Salinas Pliego para echar a andar a Televisión Azteca. Por este motivo, en tiempos de Ernesto Zedillo, Salinas Pliego era visto como un prestanombres de Carlos Salinas de Gortari. Sin embargo, Salinas Pliego entendió rápidamente cómo funciona el negocio de la televisión. Gracias a eso pudo construir relaciones con todos los políticos de todos los partidos. Poca gente lo recuerda, pero Ricardo Salinas Pliego fue uno de los principales aliados de López Obrador desde que éste asumió la jefatura de gobierno de la Ciudad de México en el año 2000. De hecho, en la campaña presidencial del 2006, Televisión Azteca dedicó un programa de 30 minutos cada mañana para hablar de la campaña de López Obrador y de su gira por los estados. Después, cuando llegó al poder Felipe Calderón, Televisión Azteca de Salinas Pliego le permitió a López Obrador y a su movimiento tener un programa después de la medianoche. Todo esto a pesar de las presiones de los gobiernos panistas. Ya en 2018, Salinas Pliego puso al servicio de López Obrador su maquinaria mediática, que a pesar de las redes sociales aún continúa teniendo algo de impacto, sobre todo en las personas que no tienen acceso al Internet. En compensación, López Obrador permitió que la periodista Lili Téllez, muy cercana a Salinas Pliego, fuese senadora por Morena. Una vez que López Obrador asumió el poder presidencial de México, Ricardo Salinas Pliego se convirtió en uno de los empresarios más consentidos de la llamada 4T. Recordemos que al inicio de este sexenio, Banco Azteca de Salinas Pliego se encargaba de la dispersión de los programas sociales de López Obrador. Sin embargo, la ruptura entre López Obrador y Salinas Pliego ocurrió cuando la entonces jefa del SAT, Raquel Buenrostro, obligó al dueño de Televisión Azteca a pagar 2.800 millones de pesos en impuestos. Esto Salinas Pliego lo pagó una vez que Raquel Buenrostro dejó el SAT para pasar a la Secretaría de Economía. A partir de ese momento, Salinas Pliego decidió usar todo su poder mediático contra varios personajes emblemáticos de la 4T. Desde Twitter, Salinas Pliego se convirtió en una especie de troll, donde acusó que somos dirigidos por una panda de gobiernícolas que solo buscan robarse el dinero que se obtiene a través de los impuestos. Salinas Pliego ha dicho en más de una ocasión: ¿por qué pagamos impuestos si recibimos pésimos servicios por parte del Estado? De esta forma, Salinas Pliego ha creado un discurso de tinte populista de derecha que genera múltiples simpatías en una clase trabajadora exhausta de pagar impuestos. Por supuesto, Salinas Pliego tiene un doble discurso. Por una parte, acusa a los políticos de ser unos gobiernícolas
pero por otro lado, a la primera que puede, hace negocios con ellos en perjuicio del pueblo y del libre mercado que dice defender. También Salinas Pliego ha usado en más de una ocasión esto de las guerras mediáticas para doblegar a sus competidores o para extorsionar a otros empresarios o políticos, como fue el caso de la aseguradora ING Seguros. Entonces, Salinas Pliego no es ningún corderito. Es alguien que sabe jugar sucio y que lo único que le importa es amasar una fortuna superior a la que ya posee. Es en este contexto en el que Salinas Pliego ha decidido lanzar una guerra mediática contra la llamada 4T. Esto comenzó con los nuevos libros de texto gratuito que fueron calificados como comunistas por los principales presentadores de televisión azteca. Después vino la cobertura sobre el huracán de Acapulco, donde Televisión Azteca acusó al gobierno de López Obrador de responder de forma lenta y torpe ante la tragedia de los acapulqueños. A partir de aquí inició la guerra. Desde redes sociales se inició una campaña para denostar a Salinas Pliego, a quien se le acusó de ser un usurero que no paga sus impuestos. También se lanzó una campaña contra los negocios de este magnate mexicano, entre los que se incluye Electra, Banco Azteca y Total Play. Salinas Pliego respondió con una demanda por terrorismo financiero contra todos aquellos que levanten falsas acusaciones contra Banco Azteca. El gobierno de López Obrador contraatacó y decidió quitarle prácticamente toda la publicidad oficial a Televisión Azteca y le decomisó un campo de golf ubicado en la ciudad de Huatulco. Además, acusó al multimillonario mexicano de deber más de 53,000 millones de pesos en impuestos. A partir de ahí, Televisión Azteca decidió usar a sus peluches para criticar de forma abierta a la 4T. Por supuesto, en esa sátira de la política mexicana, se hace ver a los priistas y panistas como unos corruptos. Sin embargo, a los personajes de la 4T también los han retratado como corruptos e ineptos, y al propio López Obrador como alguien que no hace nada por el país. Ahí Salinas Pliego también ha abusado de su poder mediático y ha retratado a Citlali Hernández, quien es secretaria general de Morena, como una senadora irresponsable que no acude al trabajo y que solo piensa en comer. El último gran episodio del choque entre Salinas Pliego y López Obrador ha sido el tema de las Afores. Salinas Pliego acusa a López Obrador de querer robarse más de 40,000 millones de pesos en cuentas que han estado inactivas por más de 10 años. Salinas Pliego junto con la oposición alegan que el gobierno ya se ha quedado sin dinero y que les urge sacar recursos de donde sea. López Obrador, por su parte, ha rechazado estas acusaciones. Ha dicho que los que roban son otros y que él es honesto. También ha dicho que el objetivo es conformar un fondo para garantizar un mínimo de pensión. Dicho fondo se conformaría con los recursos no reclamados de las Afores, con las ganancias del Tren Maya de la aerolínea de Mexicana y por la venta de terrenos del Fonatur. La oposición ha dicho que ese fondo no es viable porque ni Mexicana de Aviación ni el Tren Maya tendrán utilidades en el corto y mediano plazo, y que el gobierno solo busca tener recursos para inyectarle a la campaña de Claudia Sheinbaum antes de que lleguen las elecciones. López Obrador, por su parte, acusó a Salinas Pliego de usar su poder mediático para defender los intereses de la Afore de Banco Azteca, algo que quizás no es ilegal, pero que no es ético. La pregunta es, ¿a qué juega Salinas Pliego? Si todo parece indicar que la que va a ganar las elecciones presidenciales en México será Claudia Sheinbaum. Lo cierto es que si gana Claudia Sheinbaum, Salinas Pliego tendrá un sexenio complicado
si continúa con su rebeldía contra el gobierno. En conclusión, sin duda, el choque entre López Obrador y Ricardo Salinas Pliego es uno de los episodios más interesantes de este proceso electoral. Ante todo, Ricardo Salinas Pliego representa a ese sector mediático y financiero que no desea acatar las reglas. ¿Quién de los dos ganará? De acuerdo a las últimas encuestas, todo parece indicar que López Obrador le va a ganar la partida a Salinas Pliego una vez que se materialice el triunfo de Claudia Sheinbaum. Déjenos sus comentarios sobre este tema. Gracias, suscríbete, seguiremos informando. Solo para invitarte a que te suscribas al canal secundario dando clic en este lado. Gracias.